buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar, un nuevo webinar en el que en esta oportunidad conversaremos con María Isabel Vitar sobre herramientas y técnicas de selección de personal, estrategias para encontrar al postulante adecuado. Es un tema que sabemos que es muy importante para las empresas y para todos aquellos que tenemos que trabajar con equipos, con talento humano al que hay que saber escoger y al que hay que saber administrar. María Isabel Vitar inició en la consultora MIB hace más de 20 años, es licenciada en Administración, especializada en liderazgo y planeamiento estratégico. Su principal interés es colaborar con las empresas para que evolucionen y den un salto, porque como ya alguna vez hablamos con María Isabel, es muy importante tener claro cuál es la visión que queremos tener como emprendimientos para asumir los desafíos y trabajar de manera estratégica e integradora. María Isabel, es un placer contar con tu participación nuevamente, tenerte conectada desde Argentina en este encuentro virtual que organizamos como Cámara Nacional de Comercio. Sabemos ya y conocemos la valía de Dora y tu valía personal, así que estamos seguros que nos vamos a divertir, vamos a pasar un buen rato conversando sobre talento en esta oportunidad. María Isabel, gracias por acompañarnos, a todos los que se han conectado y nos acompañan también. Vamos a recoger sus impresiones a través de la herramienta de preguntas y respuestas para trasladarse a María Isabel una vez termine la presentación. El escenario es todo tuyo. Muy buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a ustedes por permitirme nuevamente compartir este espacio. Es un gusto, como ya dijo, ya nos conocemos, así que es un placer. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar acá, convocados a este tema de cómo hacer para seleccionar al candidato correcto, ¿no? Al candidato, al postulante indicado para los puestos de trabajo. Así que bueno, esos son los conceptos que vamos a compartir hoy y que vamos a tratar de ver cuáles son las herramientas, dado que en la actualidad tenemos una particularidad, diríamos, que de los postulantes que hay para la selección en las empresas, sobre todo en las empresas familiares, en las empresas pymes, pero bueno, podríamos decir en todas en general, la característica que tienen es que de pronto el público objetivo es una confluencia de generaciones. Tenemos la generación X, la generación Y, los millennials, los centennials, los baby boomers. Entonces, ¿cómo atraer al mejor candidato para la organización? Porque cada una de estas características que tiene las distintas generaciones, que todas hoy están dentro del mundo de la empresa y el mercado laboral, tienen intereses diferentes, tienen deseos diferentes. Entonces, así como hace muchos años atrás decíamos que la confluencia generacional se daba por la edad, porque a veces unas personas estaban como más con conceptos más tradicionales y otras con conceptos más actualizados. Hoy se da una confluencia generacional mucho más marcada dentro de la organización, en que en poco tiempo tenemos gente con diferentes intereses y con diferentes estilos. Tenemos los análogos, los inmigrantes digitales, los nativos digitales, y atraer a los candidatos los ideales para la organización, cada uno tiene un interés diferente. Entonces, bueno, vamos a tratar de compartir hoy cómo hacer para lograr encontrar el candidato correcto, ¿no? Voy a compartir un PowerPoint, si me permiten. Ahí está, creo que se ve bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando iniciamos un proceso de selección de personal, que vamos a buscar a la persona indicada para el puesto, es tener en cuenta, antes nos centrábamos más en el puesto, hoy tenemos que tener en cuenta qué ofrece la empresa, porque como hoy estamos todos en las redes, la empresa, la gente que trabaja dentro de la empresa, los propietarios de la empresa, todos somos visibles, lo primero que hay que mirar claramente es qué ofrece la empresa,
porque es lo primero que mira el candidato cuando va a elegir. Pensemos que en un proceso de selección hay una doble elección actualmente. Actualmente en los últimos años, ¿no? Pero es una doble elección. El candidato elige a la empresa y la empresa elige al postulante. Qué cosa que quizás hace 15 años atrás no pasaba tanto así, sino que estábamos como más dispuestos a que, bueno, que nos eligieran como postulantes para la organización. Hoy no, hoy hay una doble elección. Entonces, lo importante es qué ofrece la empresa. ¿Cuál es su propuesta de valor? No solamente a qué se dedican, sino cuál es su propuesta de valor. ¿Qué va a ocurrir conmigo si estoy dentro de esa organización? ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Cuál es la imagen que tiene en redes la empresa? O sea, hay empresas que por ahí tenemos imágenes, la imagen que tenemos en redes es simplemente institucional, más bien distante, fría, como que cumplimos con la tarjeta de presentación, y hoy en redes se busca quién es la empresa, ¿no? Se busca un poco más. Y después la relación entre la empresa que declaran y la real. ¿Cuánto de la empresa declarada, ya sea a nivel marketing, ya sea a nivel de recursos humanos cuando habla de la empresa, y cuánto es la empresa real? Esto es lo más importante para mí dentro del proceso de selección, porque cuando cuesta tanto por ahí conseguir el candidato indicado para el puesto, para que se desempeñe, para que se desarrolle, para que aporte valor, para que logremos ser productivos, para que logremos descomprimir quizás otros puestos. Entonces a lo mejor se incorpora una nueva persona a descomprimir otros puestos. Entonces es tanta el nivel de ansiedad que hay en la búsqueda que generalmente se pone una alta expectativa y caemos a veces en la trampa de vender el puesto, de contarle a los postulantes o contar a través del aviso una empresa que más bien declaramos y que no es la real. Todo esto que ofrece la empresa lo sintetizamos en ser una marca empleadora. Hoy es fundamental que la empresa pueda escribir, delinear y definir cuál es su marca empleadora. ¿Y a qué nos referimos con marca empleadora? ¿Qué es tener? Es el marketing corporativo que transmite nuestra cultura y valores. Eso es, o sea, es lo que nosotros transmitimos como cultura y valores, dentro y fuera de la organización, con el objetivo de conquistar talentos y ser identificados como una gran empresa para trabajar. Es lo que más, digamos, nos beneficiaría poder ser una empresa ideal para trabajar, una empresa apetecible, decimos a veces. ¿Qué significa esto? Que tengo que ser una empresa activa en redes, hablar con lenguaje inclusivo. No, tengo que ser una empresa coherente entre la imagen que doy y la imagen que tengo internamente y la realidad con la que trabajo cotidianamente, para que no haya esa distancia entre que declaro cuando necesito en la búsqueda, qué cosas declaro desde la expectativa y qué cosas son reales dentro de la organización. ¿Qué beneficios me da tener una marca empleadora? Desarrollo el personal y profesional del empleado, aumenta la productividad, tengo un compromiso y sentido de pertenencia y tengo reducción de la tasa de rotación de empleados. ¿Por qué con el solo hecho de tener una marca empleadora yo puedo lograr tener estos beneficios? Simplemente porque tener una marca empleadora no es solamente una acción de marketing publicitario, sino, como bien dice el concepto, es un marketing corporativo. Entendido el marketing como la mercadotecnia en su amplio concepto, es decir, no solamente de cómo me muestro, sino cómo gestiono, cómo es la cultura de la organización y cómo esa cultura de la organización la puedo transmitir publicitariamente o imagen en redes. En redes no solamente tengo que, las empresas que por ahí fortalecen su marca empleadora, no solamente son aquellas que publican quiénes son sus empleados, publican qué acciones está emprendiendo la empresa, si está trabajando con responsabilidad social empresaria, bueno, no solamente las acciones de la empresa, sino aquellas
empresas que también generan contenido en las redes, es decir, que generan notas o contenidos sobre temas que atraen a estos distintos tipos de generaciones. Entonces, todo eso constituye una marca empleadora. Es un conjunto, un sistema de acciones que me permite mirar esa organización y percibirla como una organización donde me gustaría trabajar. Que es lo difícil a veces cómo transmitirla, pero bueno, se puede hacer. ¿Qué requiere la marca empleadora para que sea sostenible, para que no solamente sea lo que yo pongo para atraer, para que sea atractiva el aviso, para que sea atractivo lo que muestro en redes? ¿Qué debe tener en cuenta? Bueno, primero una propuesta de valor clara, explícita y perceptible. Porque de nada nos sirve por ahí tener una propuesta de valor que para mí sea fuerte como organización, pero que los empleados no la lleguen a percibir. Acá es importante tener en cuenta que hay empresas que se vinculan con sus colaboradores de forma transaccional. Es decir, aunque hagan un montón de cosas, no logran ese espíritu de trabajar en equipo. Que ese espíritu de trabajar en equipo es lo que lo hace que esa propuesta de valor sea percibida por los miembros de la organización, que son los primeros embajadores en atraer a otros candidatos, porque son los primeros que dicen, está muy bueno trabajar en la empresa que trabajo, y cuando tenemos que salir a la búsqueda, generalmente ellos mismos nos traen personal en donde se sienten comprometidos, no solamente por la posición de ellos, de quedar bien con la persona que presentan, sino también muchas veces las empresas generan casi una búsqueda interna, no interna por el desarrollo interno de las personas, sino de que quienes están dentro de la organización puedan traer gente que conozcan, con las características que se requieren en el puesto. Para eso hay que tener una política de bienestar clara y precisa que facilite transmitir al público objetivo la cultura de la empresa. ¿Qué es la política de bienestar? Generalmente nosotros la resumimos en los beneficios que la empresa da más allá de los que está obligado a dar, y que hoy, la verdad, para ser una marca competitiva, una marca empleadora competitiva en el mercado, se valoran distintas acciones, como por ejemplo otorgar el día del cumpleaños, permitir la hora flex, que puedan entrar y salir de la organización sin un horario rígido. Para eso tienen que tener trabajo por objetivo. Bueno, la pandemia nos llevó a estar en el home office, pero en algún momento el home office era un beneficio para los colaboradores. Hoy hay que verlos, hay algunos que están cansados, otros que no quieren volver. Pero esa política de bienestar, que es ese conjunto de beneficios que otorga la empresa para que los colaboradores que trabajan en ella puedan tener este sentido de pertenencia, esa política de bienestar, cuando está internalizada dentro de la organización, entonces yo la puedo transmitir cuando voy a hacer una publicación de aviso. Y esa es la marca empleadora, ¿no? Y la coherencia entre la empresa declarada y la real. ¿Por qué me refiero a coherencia? Porque acá vamos a ver, cuando iniciamos el proceso de selección, cómo esa coherencia a veces en el mismo proceso tiene altibajos. Y lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, que el proceso de selección de personal es un proceso de altísima ansiedad para quien busca trabajo y de altísima expectativa para quien necesita encontrar el candidato. Las dos cosas son situaciones muy emocionales, muy abstractas, entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de transitar ese proceso. Por eso la coherencia, nosotros que nos dedicamos una de las cosas que hacemos en la consultora de selección, cuando hacemos la coherencia, sobre todo en la comunicación, desde lo que publicamos en el aviso hasta cuando lo llamamos a la primera contacto con el candidato, cuando nos comunicamos con la organización para ver qué quieren. Tiene que haber el plan de comunicación dentro del proceso de selección, tiene que ser de alta coherencia. No porque no lo sea en general, sino que a veces lo tomamos al proceso de selección como desde la urgencia que tenemos quizás de incorporar a alguien, si es de cargo jerárquico, necesitamos urgente un gerente administrativo, necesitamos
urgente un gerente comercial, siempre necesitamos urgente las empresas, hay que tener mucho cuidado en que en esa expectativa de que va a venir una persona que me va a resolver un montón de cosas, o porque justo se me va la persona que era indicada, en esa situación de expectativas es donde a veces transformamos el proceso de selección, sin darnos cuenta, por supuesto, en un proceso mucho más automático. Bueno, que venga, le hacemos la entrevista, ya vemos, y rápidamente nos gana más el deseo de encontrar a alguien que realmente hacer el análisis si es la persona indicada. Por eso hablamos muchas veces me van a escuchar decir esto, de qué es importante la coherencia, qué buscamos, para qué lo buscamos. Entonces, es muy importante que en el proceso de selección, los postulantes que forman parte de ese proceso de selección tengan una experiencia positiva, porque esos postulantes, si tienen una experiencia positiva, el que ingresa, acuérdense que nosotros cuando seleccionamos, con suerte conseguimos 3 postulantes, a veces no, depende del tipo de puesto, por ejemplo el sector tecnológico que está tan difícil es más complejo, pero hay otros sectores que sí podemos encontrar. ¿Qué pasa? Cuando el candidato tiene esa experiencia positiva, no porque ha sido divertido el proceso en que la ha pasado bien, no, sino que ha sido coherente, después está bueno que la pase bien y que se sienta respetado y que pueda tener toda la información que requiera. Pero esa coherencia de la que voy diciendo, esa coherencia se va poniendo a prueba en las distintas etapas del proceso, porque el postulante va observando cómo son esas distintas etapas del proceso, pero no porque nos esté evaluando como nosotros estamos evaluando al postulante cuando lo buscamos, ya sea la empresa o ya sea una consultora, ¿no? No es nosotros sí estamos en una posición de evaluación, pero el postulante no es que está evaluando a ver si es la empresa que quiere o no, pero cuando hay un momento de incoherencia o de contradicción, lo identifica. Es decir, no está parado en la parte de evaluación, de mirar a ver si el proceso tiene coherencia, no lo sabe, pero sí lo siente. Y ese proceso es el inicio del contrato psicológico que va a tener después cuando esté dentro de la organización, que tiene un contrato formal y un contrato psicológico, que ya vamos a entrar en el tema. ¿Qué requiere la empresa del nuevo postulante? Competencias. La empresa debe entrar, para tener marca empleadora y poder ofrecer una propuesta de valor y transmitir su cultura en redes, en el mercado, en el afuera de la empresa, tiene que tener una política de bienestar consolidada, unas reglas de juego como normas de convivencia claras, porque una cosa que es importante identificar cuando hablamos de política de bienestar, que no siempre es cuánto le doy al empleado para que se quede conmigo, sino también cuál es la contraprestación. Es muy importante tener en cuenta que el ejercicio de la contraprestación de la política de la organización. ¿Qué significa hacer sus responsabilidades, el alcance de su función, el entregable que va a tener, los entregables, los objetivos que tiene que cumplir, los indicadores de gestión que tiene que alcanzar? Estoy nombrando todas instancias que tienen que ver con los aspectos duros del puesto. Cuando el postulante conoce claramente esa parte rígida de la organización, que es, en este puesto hay que cumplir determinadas funciones, y la contraprestación es la política de bienestar. Muchas veces vemos, a menudo, acá por lo menos en los clientes de la consultora, que a veces en el afán de tener una política de bienestar para disminuir la rotación de personal, se le entrega un montón de cosas al colaborador, que por ahí el colaborador o no las valora o no las percibe, o no era lo que estaba esperando. Entonces, por ejemplo, se entrega hoy mucha política de bienestar basada en el tiempo. Esto que les decía, la hora flex, el día flex, el poder manejar quizás sus horarios entre la profesión que está estudiando y el trabajo. Pero cuando eso no está, ¿eso es válido? Sí, es política de bienestar válida, pero cuando eso no está definido
o anclado en una descripción de puesto que tenga claramente cuáles son las responsabilidades y las obligaciones que tengo en el puesto para que ese puesto ejerza un aporte de valor dentro de la organización, entonces esa contraprestación no se cumple y queda como una confusión en las organizaciones, y ahí aparecen estas organizaciones que no son vinculares, sino que son transaccionales. Esas obligaciones, esas funciones, esas responsabilidades que tienen que ver con la descripción de puesto, se traducen al momento de la búsqueda de un postulante en competencias. Las competencias son las actitudes y comportamientos que tenemos a la hora de ejercer determinadas funciones. Es decir, que las competencias están asociadas al puesto, no están asociadas a las personas. Es decir, cuando hacemos la búsqueda, dice, bueno, yo quiero una persona, a mí me gustaría que el gerente de administración tenga, no, pero que no es lo que nos gustaría. Pero generalmente tendemos a eso, sobre todo las pymes por ahí, pero tendemos a buscar la persona que nos gustaría y empezamos por ahí a declarar competencias o expresar determinados deseos sobre las personas que no tienen que ver con el puesto, sino con el jefe, o con el dueño, o con el gerente, o con su par. Entonces, las competencias requieren un análisis profundo a la hora de mirar un proceso de selección. ¿Cuáles son las competencias que voy a identificar? ¿Qué tiene que tener en cuenta la empresa? Que tiene que tener traducida su cultura en competencias genéricas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una empresa conocida, Toyota. Una empresa que trabaja con la calidad y con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, bueno, la responsabilidad social empresaria, pero sobre todo la calidad. Es como la competencia que manifiesta aspectos de la cultura de la organización. Entonces, en las competencias genéricas voy a poder traducir la cultura. ¿Para qué? ¿Para decírselas al colaborador? No. Las competencias son para saber qué necesito observar del colaborador cuando integre un proceso de selección. Entonces, esas competencias yo tengo que decir, tiene que estar en esta organización, estamos orientados a resultados. Todas las organizaciones están orientadas a resultados, pero hay organizaciones que tienen foco en la orientación a resultados. Cuando leemos el manual de competencias, queremos que el postulante tenga todas las competencias posibles que están en el manual, porque son todas lindas. Sin embargo, cuando hacemos un análisis profundo del puesto y de los aspectos culturales de la organización, elegimos 4 o 5 para mirar. ¿Cuál es la escala de valores? ¿Y cómo miramos la escala de valores en la organización? ¿Qué no estamos dispuestos a tolerar o a negociar de la organización? Entonces, vieron que en las empresas hay gente parecida, ¿no? Entonces, ¿qué no estamos dispuestos? Entonces ahí es donde nosotros podemos traducir qué cosas mirar en el proceso de selección. Porque si no hacemos esta traducción, es muy complejo evaluar los postulantes. Porque si yo tengo declarada la misión, la visión y los valores de la organización, es como que si eso yo no lo puedo traducir en competencia, a la hora de evaluar es muy difícil. ¿Y cuál es el margen de tolerancia? ¿Cuál es el margen de tolerancia? Bueno, necesito que tenga estas competencias, pero ¿cuál es el orden de prioridad de esas competencias? Porque habrá 5 competencias, por ejemplo. Siempre a mí me gusta invitar que cuando miramos el manual de competencias, las competencias genéricas no sean más de 4, para que sean representativas. Bueno, pueden ser 5, pero no más. Y las competencias específicas del puesto que no superen las 5. Porque cuando más competencias buscamos, más se nos complejiza, y la verdad, no sé si estamos haciendo un profundo análisis del puesto para que luego el postulante, teniendo esas competencias, pueda darle productividad a su puesto, estar satisfecho con su desempeño y generar en la interacción con sus colaboradores un buen clima laboral. Tiene que darse esa alquimia en los puestos de trabajo. Y eso es lo que hace el juego del sistema de gestión por competencias, ¿no?
Esto que decimos, ¿qué es lo que requiere la empresa del nuevo postulante? Es poder transmitir la cultura, pero que esa persona sea parecida a la cultura de la organización. Por eso cuando encargamos un proceso de selección o cuando lo abordamos internamente, tenemos que tener claro estos aspectos, y si los podemos escribir en 2 o 3 palabras, mejor todavía, porque entonces, ¿qué es esto de traducirlos en términos de competencias, ¿no? Bueno, vamos a ver las consideraciones del proceso específicamente de selección, porque hasta acá estamos mirando cómo se posiciona la empresa o qué cosas tiene que hacer la empresa en la actualidad para poder lograr encontrar la figurita difícil, como decimos a veces, ¿no? Entonces, antes solamente íbamos directo a un proceso de selección. Hoy ya tiene que haber un sistema de marca empleadora, de política de bienestar, de construcción de cultura vincular, de un sistema de gestión por competencias, que se llama sistema de gestión por desempeño. Cuando yo tengo todo ese sistema, entonces cuando abordo un proceso de selección más sostenido en el tiempo y más efectivo en el momento de encontrar al postulante indicado. Es importante decir esto, que a veces no tienen las competencias desarrolladas al 100%. Entonces, cuando nosotros definimos las competencias del puesto, voy a encontrar, es decir, en este puesto necesito que tengan, por ejemplo, orientación al resultado o liderazgo ejecutivo, por ejemplo. Entonces, yo necesito un liderazgo ejecutivo. O si que, por ejemplo, un gerente requiere de liderazgo ejecutivo. Un jefe no requiere de liderazgo ejecutivo, requiere de la competencia conducción de equipos de trabajo, que es liderar, pero en una escala con una autonomía más limitada. El jefe tiene que tener proactividad y el gerente tiene que tener iniciativa. La proactividad es el paso anterior a la iniciativa. A esto que me estoy refiriendo es el grado de desarrollo de las competencias. Entonces, cuando nosotros abordamos un proceso de descriptivos de puesto para ver cuáles son las competencias asociadas a ese puesto, lo que tenemos que tener en cuenta que esas competencias, que el postulante no va a tener el desarrollo del 100%, pero si yo las tengo priorizadas, es decir, mira, la que tiene que tener súper desarrollada es esta. El proceso de selección tengo que tener en cuenta si el puesto existe, si el puesto se va a crear, si va a ser soporte de otro puesto, si hay posibilidades de hacer un enroque de puestos. A veces hacemos, en vez de abordar directamente desde la desesperación, como digo yo, de buscar el postulante que nos hace falta, y salimos a la búsqueda, quizás hay alguien dentro de la organización que yo, cambiando de posiciones, en vez de tener que elegir una posición jerárquica y hasta que se habitúe dentro de la organización y acompañarlo, quizás haya alguien que pueda escalar a esa posición y puedo elegir un puesto más operativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Identificar claramente cuál es el aporte de valor del puesto. Bueno, como recién hablé de las competencias de gestión, que son las competencias estas que se manifiestan a través de los comportamientos observables, también tener en cuenta las competencias técnicas. Y en las competencias técnicas, bueno, tiene que ser contador público, tiene que ser ingeniero en sistemas. Y si no lo es y tiene oficio, toda esa es la parte que tenemos que indagar previamente a la búsqueda, porque no sabemos con qué público nos vamos a encontrar. Bueno, ¿cómo se define el perfil? Descripciones del puesto y especificaciones del puesto. No me voy a detener en las descripciones del puesto, todos sabemos cuáles son las principales funciones, las principales responsabilidades, pero a la hora de hacer la búsqueda, tomo ese descriptivo de puesto, si no lo tengo lo construyo, tengo que identificar para buscar al personal las situaciones críticas que tiene el puesto para que sea exitoso. Porque esa situación crítica me va a identificar qué competencia tengo que buscar en el postulante. ¿Qué requisitos técnicos para el desempeño del puesto? Es excluyente que sepa dominio del inglés. E identificar de todas las competencias que le dije recién, las súper específicas. Un concepto que yo he inventado a lo largo de los años, 24 años de asesoría,
haciendo y deambulando por dentro de las empresas, hasta que nos damos cuenta que la competencia súper específica es la que me garantiza el éxito del desempeño del postulante ingresado en el puesto. ¿Por qué? Porque es esa competencia que no puedo dejar de tener. Mira, todas las otras puede tenerlas más o menos desarrolladas, desde recursos humanos acompañaremos en su desarrollo. Ahora, no puede dejar de tener esta competencia. Por ejemplo, liderazgo ejecutivo, una competencia. No puede dejar de tener orientación a resultados. Por ejemplo, un vendedor. Un vendedor, pues sí, tiene que tener buen manejo de relaciones interpersonales, tiene que tener un buen manejo de la negociación. Ahora, no puede dejar de tener perseverancia en la consecución de los objetivos. Esto quede claro es del manual de competencias, ¿no? Es una competencia porque la negociación va de suyo, que un vendedor tiene que saber negociar. Ahora, que si no es perseverante en la consecución de los objetivos, y es probable que la persona se disperse, que se frustre, porque necesita perseverancia, porque los vendedores, como sabemos, son más los no que se reciben que los sí. Entonces hay que ser perseverante en conseguir ese objetivo. Bien, ¿cuál es la estrategia de comunicación? Diseñar descripciones del puesto claro, establecer canales a través de los cuales se va a anunciar la oferta. Y acá empezamos ya en el proceso de selección. Ya tengo definido el puesto, tengo cuál es la propuesta de valor que entrega la empresa, cuáles son los beneficios que va a tener en ese puesto, cuáles son la contraprestación. Tengo que definir la estrategia de comunicación, que es clave a la hora de iniciar un proceso de selección. Los canales, las redes, si voy a pedirle a los colaboradores que me presenten postulantes, diseñar de manera atractiva pero real. No vendamos los puestos, no vendamos en el sentido de que le ponemos tanta expectativa y a lo mejor tantas cuestiones positivas al puesto, que quizás a veces, después cuando el postulante se encuentra con el puesto, empieza a encontrar esta incongruencia, ¿no? Identificar el público al que quiere dirigirse. Por ejemplo, hoy las empresas, aunque parezca que no, pero han empezado, la expectativa de vida es altísima, por suerte, vamos a vivir muchos años. Y la calidad de vida también, con lo cual están incorporando las empresas personas de más de 50 años, que están activos laboralmente. Bueno, yo tengo 56, así que vamos a decir de más de 60, para que sigamos todos en el mercado. Pero hay que tener en cuenta que yo puedo identificar el público al que hay que dirigirse, a quién quiero buscar, ¿no? Bien, a ver. Bien, ¿cuáles son los indicadores esenciales en un proceso de selección? Tiene un timing. No puedo estar 3 meses buscando un candidato. No, tiene un timing. Si es publicación tradicional de aviso, nosotros tenemos medido que en la primera semana llegan los mejores currículum. Si busco por base de datos, tengo que seleccionar, tengo que armar el público, la preselección de la base y empezar a contactar. Y eso tiene un tiempo, tiene que ser un tiempo, no un tiempo emocional, un tiempo cronológico. Es decir, un proceso de selección no debería superar los 20 días, salvo que estemos buscando personas que sepan mandar cohetes a la luna, bueno. Sí, bueno, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero en general hay que tener en cuenta que el tiempo de la selección hace a la efectividad del proceso. Indicadores excluyentes, hay que tener claro, porque cuando yo empiezo a hacer la preselección, que la puedo hacer con una entrevista, con una lectura interpretativa de la solicitud de empleo o del currículum, o de una entrevista telefónica, tengo que tener claro ahí los indicadores excluyentes. Y la calidad de contratación. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando empezamos el proceso de entrevista? Hay una entrevista que es por presión. A mí me da mucho resultado en la consultora usarla, porque es
por qué busca empleo, por qué quiere dejar el trabajo que va a dejar, qué lo motivó a mandar el currículum, cuál es su pretensión económica, qué disponibilidad tiene para dejar el puesto. Eso es casi depresión porque es una pregunta atrás de otra de cosas claves para el puesto, porque de nada nos sirve tener 20 postulantes para entrevistar, de los cuales después en el proceso de la entrevista me doy cuenta que no están acorde a la remuneración que teníamos pretendido pagar, por ejemplo. O que no tienen los conocimientos, o que no están dispuestos a dejar el trabajo en el que están, y a lo mejor se postularon para ver. Entonces hay cosas que en una entrevista telefónica tradicional, no en una entrevista de WhatsApp, volvamos a las fuentes en algunos casos, hay un timing que me permite esas preguntas, que no son las preguntas por presión, no son más que de 4 o 5, porque acuérdense que hay una doble elección hoy hay una doble elección, me elige el postulante a mí como empresa y yo elijo al postulante. Entonces, a veces hago las entrevistas telefónicas, yo, Melania que nos está acompañando también, hacemos estas preguntas, diría casi duras. ¿Usted por qué mandó el currículum? ¿Qué lo motivó a mandar el currículum? Si está trabajando, ¿qué es lo que lo incomoda en su trabajo? Que no son preguntas atractivas para que tenga ganas de participar en el proceso. Después, bueno, puede haber cuestionarios por web o mail, las entrevistas individuales, pueden ser grupales, pueden ser mixtas. ¿Qué es importante en la preparación y desarrollo de una entrevista? Hay algo que vamos a tener en cuenta siempre. Los que seleccionamos personal, ya sea consultora, el área de recursos humanos de la empresa, los dueños de una empresa, están en un lugar de poder. Estamos en un lugar de poder. Tenemos el poder de decir sí, esta persona sí, esta no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de ese contexto en el que ocasionalmente, por el rol que cumplimos, estamos ocupando. Entonces, cuando ya he preseleccionado, cuando hago las entrevistas telefónicas, cada etapa de la entrevista, para que haya coherencia, esta coherencia que dijimos recién, hay que hacer un buen cierre. Bueno, muchas gracias por su disposición, por atendernos. Lo vamos a estar llamando en caso de salir preseleccionado. Como a veces son muchos los postulantes y no podemos llamar a todos para decirles que no salieron preseleccionados, se le da un tiempo. Vamos a estar llamando a los que salieron preseleccionados el día jueves. Si usted no recibe el llamado, en esta oportunidad no quedó preseleccionado. Hay que cerrar las conversaciones. Porque en algunos casos estamos con un postulante que está viendo qué hacer, pero en otros estamos frente a un postulante que está necesitando el trabajo. Entonces el máximo de los respetos en estas instancias, el máximo de los respetos, ¿no? Todos somos respetuosos, pero a veces la vorágine de la selección nos hace que tengamos una conversación un poco automática y no corresponde, tenemos que darnos ese tiempo. Somos personas hablando con personas, ¿no? Entonces, la presentación en la entrevista es fundamental, considerar qué decir y para qué lo voy a decir. ¿Voy a decir para qué empresa selecciono? ¿Voy a decir la empresa en la primera instancia o no? Y explicar la metodología del proceso. La clave de un proceso de selección está en el arte de preguntar. Yo puedo hacer preguntas de inicio, tener claros cuáles van a ser mis preguntas de inicio, sobre todo entender cuál es la expectativa de la postulación, cuáles son las preguntas de la experiencia laboral. A veces nosotros hacemos preguntas muy abiertas y decimos, contame de tu experiencia laboral, y eso es un montón. Podríamos decir, cómo entró a cada uno de los trabajos, cómo salió y cuál fue el motivo. Cuando nosotros hacemos preguntas con contexto, la persona tiene que sistematizar su conversación, su diálogo, y eso ya nos va dando indicadores de cómo se maneja en relación a una pregunta, si lo interrumpo, a cómo organizó su historia laboral, las preguntas personales o familiares, si es acorde. En nuestro país podemos preguntar, hay países en que ya está
prohibida la pregunta de, por ejemplo, con quién vive, o cuáles son sus intereses personales. Hay países que legalmente, ya no sé, en Estados Unidos no se puede, por ejemplo, pero bueno, si es acorde lo podemos preguntar con el máximo de los respetos. Muchas veces a mí me gusta armar o recomendar marcos de referencia. Le voy a hacer una serie de preguntas respecto a su vida familiar. No preguntarle directamente con quién vive, sino anticiparnos a eso, ¿no? Bueno, las preguntas de hábitos y comportamientos. ¿Y qué no puedo dejar de preguntar? Que no nos pase esto que terminamos de hablar con el postulante y dice, ay, me olvidé de preguntarle tal cosa. No, ¿qué no puedo dejar de preguntar? Por eso es importante preparar las entrevistas, porque es el momento, la entrevista es el tamiz para elegir el candidato que necesito para el puesto. Es el momento de la entrevista. Después tenemos la entrevista psicotécnica, que es competencia de la psicología, que va a corroborar lo que se vio en una entrevista a través del diálogo, ¿no? Sí, sería. Lo que hay que evitar durante una entrevista, hablar demasiado. Me sabe pasar a mí que empiezan a hablar de la empresa, cuando por ejemplo entrevisto gente que a lo mejor, postulantes que participo en una entrevista que está el dueño de la empresa, por ejemplo. Y el dueño de la empresa habló más que el entrevistado. Demostrar acuerdo o desacuerdo con lo que el entrevistado diga, eso no corresponde. Intimidar al candidato o demostrar superioridad, por supuesto, eso no sucede, pero bueno, nosotros lo ponemos igual porque a veces no nos damos cuenta de determinadas situaciones porque no nos olvidamos de que la entrevista es un proceso de ansiedad para el que está buscando trabajo. Entonces a veces nosotros, como el proceso de selección es habitué porque nos dedicamos a eso, por ejemplo, o porque el área de recursos humanos está acostumbrada a hacer entrevistas. Bueno, no, hay que tener en cuenta ahí que por eso la clave es la preparación, la planificación de la entrevista. Dejar que que las gesticulaciones distraigan al candidato y hablar de uno mismo, eso nunca. A mí, yo creo, no, eso no. ¿Qué pasa con ese proceso de selección que decimos marca empleadora, política de bienestar, cultura, propuesta de valor, proceso de selección? ¿Dónde lo anclamos? Descriptivo de puesto. ¿Cómo traduzco el descriptivo de puesto para ver si esa persona es la indicada? Sistema de gestión por competencia. Con la competencia clave, la súper específica. ¿Qué hago después? Preselección. Llega el momento de la entrevista, tengo en cuenta preparar la entrevista. ¿Qué preguntas voy a hacer? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿qué no voy a dejar de preguntar? Tenemos que tener en cuenta que en ese proceso de selección nace el contrato psicológico y también se establecen las pautas del contrato formal. Por eso hay que estar muy asegurados de qué horario de trabajo tiene, cuál es el lugar de trabajo, si tiene disponibilidad, si el puesto requiere que viaje o no. Todo lo que puede impactar en el contrato formal lo tengo que tener muy claro, porque el hecho de que en el proceso de selección yo haya dicho algo que después en el momento de la contratación se modifica, hay una pérdida de valor del colaborador frente a la empresa que es muy difícil de restituir. Esto no se ve de manifiesto, no, o sea, el colaborador no se queja, pero no hay este sentido de pertenencia que me impacta en la productividad. Y el colaborador, cuando nosotros hacemos encuestas de clima o relevamiento para ver el diagnóstico en una empresa, se acuerda toda la vida de esa instancia. Y es malo que se acuerde eso, no, porque no es solo un recuerdo, es que lo traduce en su modo de comportamiento en relación con la empresa. Aunque parezca un hecho que no parezca tan grave, sí lo es. Es fundamental tener claro estas instancias porque ese proceso estamos estableciendo un vínculo de confianza. No tiene que ver si el dato fue correcto o no.
es que estoy construyendo ese vínculo de confianza. Está el contrato formal y el contrato psicológico. El contrato psicológico se refiere a la expectativa recíproca del individuo y de la organización. Es el más importante de los contratos en un proceso de incorporación de personal. Se extiende más allá de cualquier contrato formal de empleo que establezca el trabajo a realizar y la recompensa a recibir. Es un acuerdo tácito entre individuo y organización. Yo suelo decirles, a ver, veamos cuáles son aquellos derechos, privilegios y obligaciones que están consagrados por las costumbres en una organización y que son respetados por ambos y que no están detallados en el contrato formal. ¿Qué pasa si hay ruptura del contrato psicológico? Bueno, acá se hizo, yo vivo en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina. La Universidad de acá de Córdoba una vez hizo un trabajo de investigación que la mayoría de los juicios laborales era por ruptura del contrato psicológico. Si a mí no me hubieran hecho tal cosa, si a mí me hubieran dicho, decía la gente. Así que miren la importancia que tiene. La ruptura del contrato psicológico se entiende por ruptura percibida, es la cognición de que la propia organización ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones en comparación con la contribución que había prometido. Entonces hay una ruptura de ese contrato psicológico. Es que esa ruptura empieza a haber como digo yo, esas marcas que se hacen en los cristales en la red de confianza, en el vínculo. La ruptura del contrato psicológico puede originarse por incumplimiento o por incongruencia. El incumplimiento se produce cuando la organización conscientemente rompe una promesa hecha a un empleado. En cambio, la incongruencia es una diferencia de percepción de las promesas. La incongruencia puede nacer en el proceso de selección. Entonces hay que tener mucho cuidado en el proceso de selección en ser precisos, claros y contundentes. Lo que se sabe del puesto se sabe, lo que no sé, no sé. Sí, sobre todo en aspectos, digamos, en los aspectos que hacen al entorno social del puesto, ¿no? Bueno, para terminar, cuando se inicia el proceso de selección, se inicia el contrato psicológico, la autenticidad en el proceso, el cumplimiento de las pautas preestablecidas, el dar respuesta del resultado del proceso, aseguran una experiencia positiva al colaborador. Esa experiencia positiva del proceso de selección se incorpora en su desempeño. Atender que el proceso de entrevista es ansiógeno y el entrevistador está en un lugar de poder, como dije recién, por lo que el respeto es fundamental, mostrarlo en la coherencia de los hechos. No solamente ser respetuosa y tener una comunicación afable, sino además que si lo convoco al colaborador a determinada hora, respetar esa hora, preguntarle si es posible tener la entrevista, si está trabajando. Bueno, digamos, el respeto aplicado. Bueno, si les parece, abrimos el espacio de preguntas. Muchas gracias. Espero que haber sido clara. Muchas gracias, María Isabel. Sí, muy clara, muy concreta. Realmente muy interesante la presentación. Les recuerdo a todos los asistentes que a través de la herramienta de preguntas y respuestas nos pueden hacer llegar las consultas que consideren pertinentes. Y yo comienzo con algunas que te traslado y que me parecen interesantes, que van llegando. La primera tiene que ver con ese concepto que tú comentabas de traducir la cultura empresarial en competencias, ¿no? Que es algo muy interesante. Y la pregunta concreta es, ¿y cómo puede hacerse eso? Es decir, ¿cómo traduces una serie de valores, de principios, de visión que tiene una empresa, que es un ente amorfo, formado por personas, hacia competencias que debe tener una persona? Bueno, vamos a poner ejemplos para que sea más fácil. Por ejemplo, una empresa que se dedique a soporte tecnológico, que da soporte, es decir, que atiende reclamos en la organización. La cultura de la organización tiene que ser de proactividad.
Nosotros, si somos una empresa que resolvemos problemas a otras empresas, la proactividad es fundamental. Entonces, y el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué tiene un área, una mesa de ayuda, por decir un helpdesk? Tiene que tener buena comunicación, tiene que tener buen manejo de relaciones interpersonales. Ahora, tiene que estar orientado a resultados con calidad. Y quizás esa no sea una competencia del puesto, sea una competencia genérica de la organización, porque la cultura de la organización tiene que estar orientada hacia eso. Hay un manual de competencias extensísimo y siempre la cultura, para poder traducirla, hay que hacerse una serie de preguntas. Hay que hacerse una serie de preguntas, es decir, a ver, ¿qué es lo más importante para la organización? ¿Cómo actúan ante determinadas situaciones? ¿Cómo es el cuidado que tiene con sus recursos humanos? ¿Cómo es el cuidado que tiene con sus clientes? Inmediatamente vamos a darnos cuenta, mirando el manual de competencias, cuál es la que más adhiere. Pero puse, por ejemplo, el ejemplo de soporte, por ejemplo, de una empresa tecnológica, porque parece que las empresas tecnológicas fueran como las más frías. Sin embargo, si una empresa, un banco llama a una empresa, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente del sector tecnología, todos los colaboradores tienen esta característica de proactividad, porque tienen que estar anticipándose al problema. Entonces, es una característica de la cultura de la empresa. No sé si habré respondido. Muy bien, muy claro, María Isabel. Quiero pasar ahora a hablar un poquito de ese concepto de coherencia que tú comentabas, de coherencia entre la imagen de la empresa y de la realidad Sí. que viven las empresas. Y que tú comentabas que se pone a prueba justamente en el proceso de selección. Sí. Esa coherencia, ¿cómo se consigue? ¿Es vivir y hacer lo que uno vive en el día a día? ¿Es simplemente ese concepto de manejo de marca empleadora, que es quizá un poco más hacia afuera, más de imagen hacia afuera, y que a veces está un poco disociado de la realidad de las empresas? ¿Cómo se consigue esa entre la imagen y la realidad? Entre la empresa declarada y la real, yo hago tres instancias yo de conceptos: la teórica, la empresa teórica, la declarada y la real. La teórica es la que a veces está en la cabeza de los dueños. Bueno, se consigue siendo sostenible, o sea, siendo parecido entre lo que declaramos y hacemos. Y esto se ve de manifiesto en la política de bienestar. Se ve mucho ahí. Yo a veces ofrezco como empresa cosas que no estoy dispuesta a sostener. Entonces, si no estoy dispuesta a sostener, si yo voy a declarar, por ejemplo, en la política de bienestar, que voy a otorgarle al colaborador una flexibilidad de horas en el ingreso, por ejemplo, pero después no se lo permito nunca, tengo una incoherencia. Entonces, el colaborador dice, no, María Isabel, eso está escrito acá, pero no sucede. Y lo veo, ¿no? Dentro de las empresas. Estoy dando ejemplos, ¿no? Que no voy a dar los nombres de las empresas, pero estoy dando ejemplos clarísimos. Eso mismo que pasa en el convivir interno de la empresa, pasa después con el cliente, que yo al cliente le muestro que soy de la puerta para afuera una gran empresa, pero cuando me llama por teléfono no lo atiendo. Estoy poniendo ejemplos re básicos, ¿no? Puedo poner un poquito más complejos si quisieran, pero digo, puedo poner que somos una empresa de cercanía y que cuando nos llamen el teléfono suena o los mails y nadie responde. Sin ir más lejos, la semana pasada observábamos esto en una empresa. Yo le decía al dueño de la empresa, mira, la persona se contactó por una red para comprarnos. Nos está honrando en elegirnos para comprarnos. Y la tarea, el procedimiento administrativo interno demoró 4 días en darles una respuesta. Una eternidad en un cliente que nos buscó por las redes. El que busca por redes tiene más, o sea, tiene como la velocidad de cambiarme en segundos. Entonces, esa incoherencia
Mejor dicho, esa coherencia se logra centrándose en armar un buen propósito de la empresa. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo la vamos a sostener? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? No la que deseamos, la posible de sostener. ¿Y cómo vamos a cuidar con la política de bienestar a nuestros recursos humanos lo que estamos dispuestos a sostener? Si yo lo declaro y no lo puedo sostener, hay incoherencia. Hablo de lo que deseo, Clarísimo. ¿no? O de la moda, o de lo que está de moda, y no de lo que realmente puedo sostener. Quizás sea mucho menos lo que puedo sostener, pero mucho más valorable. Sin duda, sin duda. Comentabas en la presentación que en realidad hay que tener sistemas, no solo procesos, ¿no? De reclutamiento. Y en esa línea la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que estos sistemas que obviamente ha de desarrollar la empresa a lo largo del tiempo es mejor que los tenga internalizados y los realice como parte de su día a día o es mejor tercerizarlos? Es decir, que estos procesos de contratación estén en manos de expertos y de consultores, de personas que tienen quizá algo más de experiencia en la selección de personal. Bueno, a mí me parece que es ideal tener un mix. ¿Por qué? Porque depende el tipo de puesto que tengo que seleccionar. Hay puestos que es mejor contratarlos afuera, terciarizarlos. Y hay puestos muy operativos que a veces es mejor tener un selector interno, porque hay puestos que son muy, muy operativos, de alta rotación, y los procesos de selección son costosos. Entonces, a la empresa le termina conviniendo por tiempo y por economía tener un selector interno. Entonces, para puestos operativos, muy operativos, es preferible tener el selector interno. Para puestos ya de mandos medios y jerárquicos, es mejor seleccionar a través de una tercerización. Después hay Excelente. También nos después hay, comentaste sobre la gestión. Adelante, adelante. no, que quería decir que después hay, por ejemplo, puestos, empresas como los contact center que requieren, de acuerdo a las campañas, un ingreso y una baja de personal, que ahí sí, por más operativo que sea el puesto, se requiere de una contratación externa. A veces no alcanza la organización internamente. Igual yo los veo mixtos, ¿no? Las experiencias que tengo con contact center. Sí, me ibas a decir, Lore. Fantástico, María Isabel. Tú también nos comentaste sobre este concepto de gestión de expectativas, ¿no? Y definición de ciertas competencias. Ujú. Sé que la pregunta es un poco compleja porque depende mucho de la realidad seguro de cada empresa, pero en este mundo moderno actual, hiperconectado, pero que a la vez necesita transmitir emociones y vincularse con los clientes, ¿cuáles serían para ti las dos competencias o tres que crees que son más importantes de identificar en una persona a la hora de hacer un proceso de selección? Ujú. Bueno, si es una posición jerárquica, es fundamental que tenga pensamiento crítico, que pueda discernir, porque en un mundo en donde estamos plagados de información, donde la velocidad de los mensajes es a la velocidad de la luz, la conectividad nos lleva a un modelo de trabajo complejo. El pensamiento crítico es fundamental, como digo, como puestos jerárquicos. Como puestos de mando medio, me parece que la iniciativa es fundamental, porque, y la autonomía, que parece que, a ver, la autonomía, hay una confusión a veces en la competencia de la autonomía. Autonomía no es que el otro haga las cosas solo, sino que se pueda adherir al contexto de la empresa, pero que tenga la capacidad de tomar decisiones dentro del contexto definido. Entonces, en los mandos medios, jefaturas, supervisores, autonomía, me parece que es fundamental. Y después, en los cargos más altos, visión estratégica, porque la anticipación es lo que nos va a permitir desarrollarnos como empresa. Pero la anticipación no en adivinar el futuro, porque si no, no estaríamos acá, ya estaríamos en otro lado, sino en saber leer las tendencias de la organización.
Entonces me parece que la visión estratégica es fundamental. Excelente, excelente. Realmente has podido sintetizar, era compleja, pero has sintetizado los valores más importantes que se buscan en el personal para poder ser competitivos. Nos comentaste también sobre el contrato psicológico, ¿no? Ese Sí, contrato que se cierra o que nace en el momento de la selección. Es como una sí, especie de cordón umbilical sentimental que se crea sí. entre la empresa y la persona que uno selecciona. Y que se basa en ese equilibrio entre la política de bienestar que Ujú, ofrece el entorno de trabajo, pero también las exigencias que la empresa le pone a la persona. sí. Esa reciprocidad, esa capacidad de mantener o de tener un vínculo emocional claro, concreto, bien definido para que luego las expectativas tanto de la empresa como de la persona no se frustren. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se puede generar en ese proceso de selección para bien de ambas partes? Ujú. El contrato, hay que conocer como selectores cuáles son esas costumbres que tiene la organización que forman parte de derechos y obligaciones, pero que son costumbres, hábitos del convivir dentro de la organización que van a formar parte de ese contrato psicológico. Hay que tenerlo claro, porque a veces la organización no lo tiene claro. Después en el andar se dan cuenta, no, acá los viernes nos vamos a las 4 de la tarde. Pero no se van todos, se van solamente los que cumplieron el objetivo, por ejemplo. Y algo que no está en el contrato formal, o los... No, nosotros tenemos la costumbre de que el viernes al mediodía, pongo el viernes, que es como el día más lindo de la semana, el viernes al mediodía, todos comemos juntos en el comedor, junto con los directivos, y es algo que no está, que no lo sabemos, que surge de ese convivir. Ese contrato psicológico que se da en términos de expectativa se recontrata permanentemente a lo largo de los años, cuando los colaboradores permanecen a lo largo de los años. Y acá voy a hacer hincapié en las herramientas de recursos humanos. Cuando se hacen outdoor, cuando se hacen capacitaciones, cuando se hacen evaluaciones de desempeño, son instancias que tenemos la responsabilidad de traer sobre la mesa ese contrato psicológico. Porque cuando con el tiempo no recontratamos, esas expectativas se pierden y suele pasar de que lo que parecía una contraprestación dejó de serlo, lo que era un beneficio pasó a ser un derecho adquirido y empiezan a jugar los supuestos y las interpretaciones. Y cuando hay supuestos, acuérdense que la incongruencia de la ruptura del contrato psicológico es porque lo que yo supongo del mismo hecho es distinto a lo que supone el otro. Entonces, el contrato psicológico, para que se mantenga, hay que liberarlo de los supuestos. ¿Cómo se hace? Siempre recontratando. Tiene que tener instancias el área de recursos humanos, generalmente son los outdoor para eso. A veces los usamos como motivación, pero en realidad es para recontratar el contrato psicológico. Excelente, María Isabel. Me parece que con eso hemos podido dar una visión a todos los que nos han acompañado hoy sobre estas herramientas que son tan importantes. Mira, Ujú, ese concepto que tú explicabas de marca empleadora es ujú, un concepto que como empresas debemos apropiar y debemos tener en cuenta. sí, Somos eso, generadores de expectativas, tenemos que ujú, ser capaces de gestionar ese elemento, ese instrumento en nuestro entorno sí. y de mantener esa coherencia entre nuestra propuesta de valor y la política de bienestar, tener ese contrato psicológico con nuestra gente bien definido para que tanto la empresa como el talento pueda desarrollarse. Así María es. Isabel, realmente como siempre ha sido un placer escucharte y Muchas disfrutar gracias. de tu conocimiento y de tu gran Bueno, valía. A todos los que nos han acompañado les anunciamos que dentro de un mes justamente ujú. tendremos una nueva sesión con María Isabel en temas que seguro que también van a ser de su interés. María Bueno, Isabel, muchísimas la gracias. despedida. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, muchas gracias a Gonzalo, que siempre está tan atento, y muchas gracias a todos los participantes, así que bueno, espero
que hayan sido unos conceptos que podamos compartir y que se puedan implementar. Así que bueno, muchas gracias. Como siempre, un gran placer compartir este espacio con ustedes. Gracias, María Isabel, y a todos los que nos han seguido. Cualquier consulta, cualquier contacto que necesiten con María Isabel, estamos prestos a colaborarlos a través del contacto que tenemos con la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias. Estoy a todo disposición. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.